Él era de Oaxaca, del sur de México. No había tenido la oportunidad de aprender a leer y escribir cerca de donde vivía en su pueblo. Vino a trabajar en la ciudad, vio que había un salón de clases en su construcción y aprendió a leer y escribir. Y después de aprender a leer y escribir, él dijo, yo tengo que ayudar a las personas a mi alrededor a que aprendan lo que yo he aprendido, porque eso me ha dado oportunidades de ver el mundo de una forma distinta. Y se acercó con nosotros en alguna graduación en la que se había certificado de un grado posterior a haber aprendido a leer y escribir, y nos dijo, yo ya me voy de regreso a mi pueblo en Oaxaca, porque me voy a dedicar a alfabetizar a todas las personas de mi pueblo, porque tengo que dar de vuelta y tengo que ayudarlos a que vean el mundo en color como yo lo veo, porque cuando yo no leía, no podía ver ni el letrero del camión y era como ver el mundo en blanco y negro y hoy lo veo en color. Bienvenidos a Tikkun Talks, un espacio donde conversamos sobre Tikkun, que en hebreo significa reparación. Cada ser humano viene a esta vida con su propio Tikkun para aportar su granito de arena a algo más grande. Ven a inspirarte y conectar con el Tikkun Olam, la reparación del mundo. Hola, en este Tikkun Talk hablamos sobre emprendimiento, construcción, urbanismo y cómo podemos construir una mejor ciudad. Sobre todo, vamos a hablar del impacto que tiene la educación para elevar la calidad de vida de cada persona y a su vez regenerar ese tejido social de un pueblo, de una ciudad y hasta de un país entero. Conversamos con el galardonadísimo constructor mexicano Pepe Chabot. Y digo galardonadísimo porque Pepe ha recibido premios de instituciones nacionales e internacionales de la talla de la UNESCO, reconociendo su labor como emprendedor social, como líder ejemplar y como agente de cambio. Pepe lleva en su ADN los valores judíos de Tikkun Olam, de reparar el mundo, siempre buscando la forma de ayudar al prójimo. Cuando Pepe era un chavito de 19 años y trabajó en su primera construcción, se dio cuenta de que algunos maestros de obra se quedaban con parte del sueldo que le tocaba a los albañiles. Así que decidió reparar esta injusticia colgando letreros con las cantidades que debe ganar cada quien. Esto le hizo darse cuenta de una injusticia aún mayor. Muchos de los obreros no sabían ni leer ni escribir. Algunos ni siquiera hablaban español. Entonces Pepe puso manos a la obra, armó su tribu y empezó a darles clases ahí mismo, en plena obra, cuando finalizaba la jornada de trabajo. Poco a poco fueron profesionalizándose y así es como surge Construyendo y Creciendo, una fundación con el propósito de dar educación a los albañiles para mejorar su calidad de vida y las de sus familias. Ya tienen más de 15 años de trayectoria y han impactado a más de 30,000 trabajadores de la construcción. Bueno, como pueden ver, Pepe es filántropo de corazón, pero también es un gran hombre de negocios, siempre buscando integrar el impacto social dentro de sus modelos de negocio. Él es el fundador de Quiero Casa, que es una desarrolladora que se enfoca en construir viviendas asequibles, cercanas a estaciones de transporte público, para reparar esos problemas sistémicos que tiene una ciudad tan complicada como la Ciudad de México. Pensemos que millones de personas pasan diario 3 o 4 horas desplazándose ida y vuelta para ir al trabajo. O sea, imagínate salir de tu casa a las 4 de la mañana y regresar a las 10, 11 de la noche. ¿En qué momento ves a tus hijos, haces ejercicio o puedes leer un libro? Con Quiero Casa, más de 15,000 familias han tenido la oportunidad de vivir más cerca de su trabajo, pasar más tiempo con su familia y bueno, esto revierte ese círculo vicioso en uno virtuoso. Pepe, eres un emprendedor en serie. Podría pasarme horas aquí contando sobre otras iniciativas y proyectos increíbles, pero vamos a enfocarnos en tu Tikkun. Ese Tikkun que viene de tu alma como motor de toda esa energía que te hace estar siempre ideando y ejecutando para reparar el mundo. Qué honor tenerte aquí con nosotros, Pepe. Bienvenido a Tikkun Talks. Gracias, muchas gracias y qué honor el mío estar aquí contigo. De vista padrísimo este proyecto de Tikkun Talks y es un gusto estar aquí contigo. Gracias. Bueno, después de echarme un clavado, escuchar varios podcasts en los que te han entrevistado y compartes tu historia, podemos decir que tu Tikkun es
reparar la industria de la construcción, esa industria donde hay mucha corrupción, muchos quiebres. Tú has venido a reparar algo que parece irreparable, ¿no? Cuéntanos un poco más de tu ticún y de quién o quiénes han influido en ello. Sí, yo te diría que definitivamente parte de lo que ha sido mi ticún es reparar la industria de la construcción y ayudar a generar mejores oportunidades para quienes están en la industria de la construcción. Pero me gusta pensar que va más allá y que generalizándolo un poco más es aplicable para la vida de todos quienes nos están escuchando y de todos nosotros, que tenemos mucho que hacer para hacer que nuestro mundo sea mejor. Yo pienso que el objetivo mío y de las personas que tengo cerca, y quiero pensar que el objetivo de todos en la vida es ayudar a otras personas a cumplir sus objetivos, ayudar a otras personas a cumplir sus sueños y que con eso construyamos un mejor mundo. Y yo vengo de una familia en la que siempre tuve increíbles oportunidades de estudiar, de desarrollarme, de salir adelante, ser una persona independiente en todos los sentidos. En mi familia, mi papá y mi mamá siempre me impulsaron a estudiar en los mejores lugares, me dieron todas las oportunidades de desarrollo y crecimiento que pude haber tenido, pero también crecí en una familia en donde mis papás, mi mamá es periodista y mi papá es ingeniero civil y trabajó siempre en la industria de la construcción y me llevaba a las construcciones desde pequeño. Me enseñaron que de lo que se trata en la vida también es de dar a los demás y de ayudar a las personas que uno tiene a su alrededor. Mi mamá siempre trabajó en proyectos para la comunidad, en proyectos comunitarios, ya sea en periódicos o diarios de la comunidad en la que crecí o de la comunidad judía para reportear temas que ayuden a generar una mejor comunidad. Y mi papá siempre estuvo muy pegado a proyectos sociales, sobre todo proyectos de educación en los cuales me demostró que de lo que se trata es de ayudar a las personas que hay alrededor de cada uno de nosotros. Y cuando empecé a trabajar en la construcción, como lo contabas hace un momento, y me di cuenta que los albañiles con los que trabajaba no recibían la remuneración que tenían que recibir, pero no solo eso, sino que no sabían leer y escribir, me di cuenta que tenía que hacer algo para ayudarlos y es a partir de ahí que inicia el proyecto que más me apasiona, que es Construyendo y Creciendo. Pero más allá de Construyendo y Creciendo, que es una fundación, me he dedicado a otros proyectos, algunos empresariales, pero todos con la visión de cómo ayudar a otras personas a cumplir sus sueños y a cumplir sus objetivos, ¿no? Ya sea quiero casa, dándole vivienda a familias para que vivan cerca de su trabajo, para que tengan mejor calidad de vida, o ya sea en Construyendo y Creciendo, ayudando a impactar a las personas de la industria de la construcción a través de la educación, que es la herramienta más importante que existe para salir adelante y para que todos podamos progresar y ser mejores. Has puesto al albañil como el centro de tu negocio, ¿no? Y eso ha logrado cambiar la industria para bien. Y como dices, qué increíble combinación entre tu mamá y tu papá, el humanismo del periodismo, de tu mamá involucrándose con la comunidad y tu papá también, toda esa parte de ingeniería técnica, pero llevándote desde chiquitito a exponerte a lo que es el mundo de la construcción, no solo como negocio, sino como oportunidad para transformar a las personas. Hablando de tu crianza, ¿cuál crees que ha sido el rol que ha tenido la espiritualidad en ese proceso de crecimiento como profesional, como persona y como ser espiritual? Sí, ahorita hablábamos de mi papá y de mi mamá, que sin duda fueron formadores y son ejemplos importantísimos para mí en todos los sentidos. También en mis abuelos tenía ejemplos increíbles. Uno de mis abuelos, mi abuelo paterno, era un ejemplo de dar a los demás. Era una persona que salía de la calle, salía de su casa a la calle en la mañana a trabajar, pero si se encontraba a una señora que requería apoyo en la calle, se la llevaba a ayudarla, o si se encontraba un señor sin zapatos, literal, le entregaba sus zapatos y ayudaba a los demás a su alrededor, sea quien sea, aunque se tenga que desviar de su camino. Mi abuelo materno, un hombre con una ética impresionante, que siempre para él los valores eran una parte fundamental de su día a día. Y así puedo hablar también de mis abuelas, que han sido figuras muy importantes para mí. Los papás de mis dos abuelos fueron fundadores
de la comunidad judía en México, fueron de los primeros que llegaron a México. Mis bisabuelos salieron niños de 14, 15 años, llegaron a México a vender, a ser aboneros, a vender de casa en casa, a vender corbatas. ¿Y salieron de Siria por circunstancias que tenían, dificultades que tenía la comunidad judía de allá? Había mucha pobreza, había antisemitismo, y eso hizo que a principios del siglo XX muchos judíos sirios salgan de Siria. Formaron un patrimonio ayudándose, se ayudaban entre miembros de la comunidad, pero también con personas que no eran necesariamente de la comunidad judía, y conforme se iban ayudando, iban formando un patrimonio, y eso permitió que de bisabuelo, que era abonero y que vendía de casa en casa, el abuelo pueda ya tener un negocio de importación y los hijos puedan ya ir a la universidad. En este caso, mi papá, mi tío, que fueron los primeros en la familia paterna en ir a la universidad, y pueda haber oportunidades como las que yo tuve, ¿no? Realmente yo lo que veo de esa experiencia de varias generaciones es que cuando se apoya a las personas que uno tiene a su alrededor y cuando se pone foco en las personas que uno tiene cerca en la familia, pues se va ayudando a crear un contexto de valores y de educación que permite que las siguientes generaciones tengan mejores oportunidades. Pero eso es un compromiso para mí, de darme cuenta que tengo que ayudar a los demás, porque mis bisabuelos llegaron a un país que era nuevo para ellos, sin ninguna oportunidad de desarrollarse, sin hablar el idioma, y hubo gente que los ayudó, y hoy mi responsabilidad es ayudar a los demás. Tienes un árbol genealógico espectacular y ejemplar, y seguramente esos valores se van a ir transmitiendo hacia abajo y hacia las nuevas generaciones. Y crecer en ese contexto, pero además en un contexto de una familia judía, en donde para mí el ser judío, más allá de las costumbres y tradiciones y más allá de la parte religiosa, porque me considero más un judío tradicionalista que un judío ortodoxo, de no pensar que mi verdad es la única verdad. El judaísmo dice que hay más de 100 puertas para llegar al cielo, y eso quiere decir que igual y yo llegaré por una puerta y otra persona por otra puerta, y no hay una única verdad. Y sí, eso de mi verdad puede que no sea la del otro, es parte importante de lo que exploramos aquí en Tikkun Talks. Abrazar la diversidad y acercarnos al diferente para entender su forma de ver el mundo, aceptarla, respetarla y también integrarla dentro de la nuestra. Como que cuando una idea se vuelve más importante que la persona que tenemos enfrente, ¿no? Muchas veces acabamos haciendo cosas por una intolerancia a una idea de alguien que tenemos enfrente, pero cuando eso es más importante que las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y ahora que hablabas de que he tomado a los albañiles como el centro de mi negocio, como el centro de lo que hago, pues creo que algo que nos deberíamos de cuestionar todos es qué debería de estar al centro de todo lo que hacemos, y siempre son las personas, ¿no? Realmente algo que alguna vez aprendí de una maestra que me ha impactado mucho. Ella decía, las personas no hacemos negocios, actividades profesionales con recursos materiales, o no lo hacemos con dinero, lo hacemos con personas. Y si ponemos a la persona al centro de lo que hacemos, más allá de las ideas o a los recursos, es cuando nos damos cuenta que hay un propósito detrás de todo lo que hacemos, y es ayudar a esas personas a crecer, y de esa manera también crecemos nosotros. Totalmente, es humanizar, ¿no? Es entender que tal vez para una persona que se dedica a la construcción, el albañil, el obrero es un recurso para pegar ladrillos, pero es un humano, ¿no? Y me imagino que has tenido cientos o miles de interacciones increíbles con los obreros y conversaciones, tanto técnicas como muy profundas. ¿Tienes alguna en la que hayas intercambiado sobre temas de religión, de espiritualidad, con los grupos con los que trabajas? Una de las historias más padres que me ha tocado vivir sobre una persona que se llamaba Oscar, un cuate quizá unos 5 o 10 años más grande que yo, que trabajaba en una construcción en Polanco, en la Ciudad de México. Estaba construyendo o ayudando a construir un edificio de oficinas, y él era de Oaxaca, del sur de México. No había tenido la oportunidad de aprender a leer y escribir
cerca de donde vivía en su pueblo. Vino a trabajar en la ciudad, vio que había un salón de clases en su construcción y aprendió a leer y escribir. Y después de aprender a leer y escribir, él dijo, yo tengo que ayudar a las personas a mi alrededor a que aprendan lo que yo he aprendido, porque eso me ha dado oportunidades de ver el mundo de una forma distinta. Y se acercó con nosotros en alguna graduación en la que se había certificado de un grado posterior a haber aprendido a leer y escribir, y nos dijo, yo ya me voy de regreso a mi pueblo en Oaxaca, porque me voy a dedicar a alfabetizar a todas las personas de mi pueblo, porque tengo que dar de vuelta y tengo que ayudarlos a que vean el mundo en color como yo lo veo, porque cuando yo no leía, eh, no podía ver ni el letrero del camión, y era como ver el mundo en blanco y negro, y hoy lo veo en color. Y luego nos escribió una carta algunos meses después, diciéndonos que ya había enseñado a leer y escribir a una veintena de personas en su pueblo y que no iba a parar porque todavía había alrededor de 400 personas en su pueblo que no sabían leer y escribir. Y para mí fue lo más increíble darme cuenta que esa misma espiritualidad que yo tengo, porque llamo espiritualidad a esta vocación de buscar ayudar a las demás personas que están alrededor de mí a que cumplan sus sueños. Oscar también lo tuvo y salió a ayudar a muchas personas a su alrededor a que tengan un mejor futuro, también ayudando a leer y escribir y dándoles lo que él había aprendido. Y creo que todos siempre podemos darle algo a los demás, ¿no? Ya sea una sonrisa, ya sea enseñarles algo que conocemos. Y para mí la espiritualidad está basada en eso, en ayudar a las demás personas a ser mejores. Qué increíble la historia de Oscar, y me imagino que así como Oscar hay más de 30.000 Óscares, ¿no? Que han transformado su vida a través de la educación. Y me llamó muchísimo la atención cómo se amplifica el impacto. Como Oscar te dijo, primero fueron 20, luego 400 y terminó alfabetizando a todo su pueblo. Y esto lo tomo con otro ejemplo de amplificación de impacto que vi en una de tus entrevistas, donde hablabas de cómo has compartido el modelo de Construyendo y Creciendo con otros desarrolladores, o sea, con tu competencia. Cuéntame un poco más de eso, cómo has amplificado Construyendo y Creciendo con el resto de la industria. Sí, lo que pasa es que, a ver, en la vida ya hay muchas cosas hechas y muchas veces dedicamos tiempo a hacer algo que alguien más ya hizo. Alguien en algún momento me dio alguno de esos consejos que siempre uno se va quedando con ciertos consejos, y recuerdo que alguien alguna vez me dijo, en la vida vas a poder lograrlo todo siempre y cuando no quieras colgarte el mérito o la medalla de cada una de esas cosas que busques lograr. Y de lo que se trata en la vida es de juntar todas esas cosas que pueden ayudar a generar un impacto positivo en nuestra vida, en nuestro negocio, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, y que no tengamos que volver a hacerlas de cero, ¿no? Entonces, yo te diría que lo que es Construyendo y Creciendo, y es un ejemplo de cómo yo creo que mejor podemos generar un impacto en nuestro mundo, es una organización que junta los esfuerzos de muchas diferentes organizaciones para generar un impacto. Entonces, por un lado, Construyendo y Creciendo logra su objetivo, ¿no? Porque muchos constructores y desarrolladores dicen, yo quiero abrir un salón de clases en mi construcción y quiero educar a mis trabajadores. Y en ese sentido, pues no es que le estemos compartiendo Construyendo y Creciendo a otras empresas solamente porque queremos compartirlo, sino porque también nos están ayudando a cumplir nuestro objetivo. Si nosotros lo que queremos es llegar a más trabajadores, esas otras empresas nos ayudan a llegar a más trabajadores. Pero también Construyendo y Creciendo es un esfuerzo que se ha logrado gracias al impacto de muchas otras organizaciones, tanto de gobierno como de la sociedad civil. Por ejemplo, los trabajadores de Construyendo y Creciendo estudian alfabetización tecnológica, estudian herramientas tecnológicas y estudian la preparatoria a través del TEC de Monterrey. Y el TEC de Monterrey ya tiene cursos de preparatoria y ya tiene cursos de alfabetización tecnológica desarrollados. No los teníamos que hacer nosotros, teníamos que hacer una alianza con ellos. Los trabajadores estudian
cursos de plomería, albañilería y electricidad que les ayudan a tener mejores herramientas para tener mejores ingresos en su vida, también a través de una organización que ya tenía esos cursos y nosotros le abrimos las puertas a esa organización de nuestros salones para que pueda dar esos cursos. De la misma manera, hemos buscado acercar a otras organizaciones a Construyendo y Creciendo para crear un ecosistema de impacto. Por ejemplo, organizaciones de salud que llegan a vacunar a los trabajadores o que llegan a darles anteojos y lentes. Nos ha pasado que de repente un trabajador que entra a un salón de clases nos damos cuenta que no está aprendiendo porque no ve bien. Wow. Imagínate que estos trabajadores están colgados en los andamios, en el piso 20 de un edificio y tienen 6 dioptrías en los ojos y no ven bien. Wow. Y les damos unos lentes a través de una organización que suma con nosotros y les cambiamos la vida porque les ayudamos a que aprendan, a que vean el mundo con otros ojos, a que puedan trabajar sin correr un riesgo en su seguridad. Y así otras experiencias padres, te cuento que hoy en Construyendo y Creciendo tenemos la primera orquesta sinfónica de albañiles, que es algo que a mí me apasiona muchísimo, me gusta mucho la música, al igual que en tu familia, que sé que tu hija toca el violonchelo, en mi familia Silvia, mi hija, toca el violín, Moisés, mi hijo, toca la guitarra. Y lo que hicimos fue acercarnos con una directora de orquesta y decirle, ¿por qué no ayudamos a los trabajadores que tienen la pasión por la música, que los hay, y que muchos tenían el sueño de ser músicos o de ser cantantes, a que tengan clases de música? Y hoy tenemos una orquesta sinfónica de albañiles. Entonces, cuando compartes con los demás y cuando te abres a los demás, logras generar un ganar-ganar en el que acabas recibiendo más de lo que das y acabas generando un ecosistema en donde se va prendiendo la luz. Cuando prendes una vela y la vela le da luz a otra vela, la vela no pierde su luz. Y eso es parte del generar el Tikkun Olam, que cuando tú tienes una luz y se la puedes compartir a los demás, esa luz ayuda a ir mejorando nuestro mundo y a que nuestro mundo tenga más velas prendidas. Y eso es lo que es Construyendo y Creciendo, y eso pasa cuando compartes con los demás, sean tus competidores o sean quienes sean. De lo que se trata es de generar un impacto en ellos y de ayudar a que nuestro mundo sea mejor. Qué inspirador cómo a través de una organización puedes también convertirte en ente generador de un ecosistema, de generar alianzas y de conectar con otros para siempre hacer que ese impacto sea más grande, sin importar que le estés compartiendo tu modelo a la competencia, al revés. O sea, eso es pura generosidad, pura luz. Yo creo que la forma de lograr cosas increíbles en la vida es poder compartir el éxito con los demás, poder trabajarlas con los demás, esto que te comentaba hace un momento, y poder hacer equipo. Entonces, las causas en las que yo estoy involucrado, no me puedo colgar la medalla. Hay un grupo de personas que trabajan palmo a palmo junto conmigo y que son parte de esas organizaciones que han ayudado a formarlas y que han ayudado a crecerlas. Y creo que ahí es cuando se logran las grandes cosas, cuando se trabaja en equipo y cuando también se comparte un sentido de propósito de vida. Realmente si el propósito de una persona es, no sé, asumamos una persona que dice mi propósito es yo ganar dinero o yo lograr riqueza para mí, pues bueno, ese propósito no se puede compartir tan fácilmente con los demás. Pero cuando el propósito es ayudar a las personas a cumplir sus sueños a través de darles vivienda, o cuando el propósito es ayudar a las personas a cumplir sus sueños a través de darles educación, ahí es cuando se logran las grandes cosas y se motiva a las personas que están cerca de decir cómo sumamos con otras organizaciones, con otras personas y logramos grandes cosas. Pero también creo que para lograr el éxito se necesitan de dos cosas más. Una es mucho trabajo. A mí me encanta una frase que dice que el éxito solo viene antes que el trabajo en el diccionario, pero en todos los demás lugares se necesita trabajar duro para lograr el éxito. Como dices, trabajo duro, éxito. ¿Cómo haces tú para estar en tantas cosas a la vez? O sea, yo sé que un mito urbano de que tú tienes un escritorio dentro de tu carro, que antes ibas en la moto y maximizabas cada minuto de tu día
para combatir el tiempo que se pierde dentro del tráfico de la Ciudad de México, y en ese momento respondías emails o WhatsApp, cosas de esas a las que uno les tiene que dedicar mucho tiempo. Pero ahora tienes un escritorio dentro de tu carro. Cuéntanos cómo es eso. Soy persistente hasta lograr algo y trabajo muy persistentemente y muy consistentemente. Entonces, ese mito es cierto. Antes de la pandemia iba en la moto con el casco en el Bluetooth para ahorrarme del tráfico de la Ciudad de México e ir contestando o teniendo juntas o llamadas. Hoy lo hago ya después de la pandemia y con 4 hijos he dejado la moto, pero sí trato en el auto de estar siempre trabajando, ¿no? Y de asegurarme de hacer mi tiempo productivo para asegurarme de que las cosas salgan, porque no salen a la primera. Y esa es la otra parte importante que viene antes que el éxito, que es los pequeños fracasos que constantemente se acumulan, pero que dan aprendizajes y que ayudan a lograr el éxito. Le sacas el máximo, hasta la última gotita de tiempo a tu día. Estás involucrado en tantas cosas, pero ¿cómo haces para darte a ti y a tu familia? O sea, este tema del balance entre el trabajo y la vida personal. Cuéntanos un poco también de ese ticún como padre de familia, con ahora tus 4 hijos, tu esposa, tu familia extendida, tus padres. ¿Cuál es tu ticún y cómo lo conectas en tu vida personal? Realmente creo que la parte más fundamental en donde más tiene uno que generar impacto es con su familia, con sus hijos, ¿no? Sobre todo cuando llegas a ser papá te das cuenta que, bueno, que el trabajo más importante que tiene uno que hacer como papá y como hombre de familia es ayudar a cumplir sus sueños a las personas que tiene uno más cerca, ¿no? Y ayudando a cumplir sus sueños a las personas que tengo más cerca, entonces podré ayudar a otras personas. Entonces, trato de buscar balancearme de la mejor forma posible, asumiendo que la parte más importante es la familia y son las personas que uno tiene más cerca. Mi esposa, mis hijos, mis papás, y asegurándome que ese núcleo esté bien, entonces poder salir a impactar hacia afuera. Cada vez más me doy cuenta que en donde tengo que estar primero es en mi casa, con mis hijos. Me encanta contarles cuento, estar en familia con Dorit, mi esposa, y a partir de ahí, pues entonces sí salir a impactar a otros círculos. Y sí, o sea, ¿cómo contagias todos estos valores de Tikkun Olam hacia afuera, dentro de la industria, en todo ese ecosistema que has construido, pero también en tus hijos y en tu familia, como tus padres lo hicieron contigo? Son esos valores y enseñanzas que vamos transmitiendo de generación en generación. Ahorita que hablabas de lo que nuestros padres han hecho por nosotros y las personas que hemos tenido a nuestro alrededor, vamos, todos venimos de diferentes contextos y yo he tenido mucha suerte de crecer en un contexto en el que verdaderamente no me faltó nada para poder ser una persona independiente y una persona íntegra, pero todos hemos recibido de otros y de lo que se trata es de dar de vuelta. Y si damos de vuelta y ayudamos a que otros les vaya mejor, a nosotros nos va a ir mejor. Y yo te diría que de eso se trata la vida. Para mí, lo que más me ha servido en la vida es pasión y perseverancia. Ser muy apasionado por lo que uno hace, levantarme cada día y amar lo que hago y empujarlo con todas mis fuerzas y no rendirme. Saber que no van a salir las cosas a la primera y que no me tengo que rendir, que tengo que hacer fuerzas con las demás personas que tengo a mi alrededor para lograr mis objetivos. Muy inspirador haber compartido hoy contigo, Pepe. Muchas gracias, David, por la invitación y estuvo padrísimo estar contigo. Gracias por compartir con nosotros en Tikkun Talks, Reparando el Mundo. Comparte con esa persona en quien pensaste que se puede inspirar con este episodio y síguenos en Instagram en @Tikkun Talks y en el LinkedIn de Débora Apelón.